Buenas, bienvenidos a Fundamentos Matemáticos. En esta ocasión vamos a abordar el conjunto de los números reales. Fíjense que el conjunto de los números reales está compuesto por varios conjuntos de números y vamos a empezar con el primer conjunto, que es el conjunto de los números naturales. Fíjense que los números naturales son todos los números que nos sirven para contar. Fíjense que vamos a dibujar una recta real, esta se llama la recta real, y aquí la recta real tiene un punto de referencia que es el punto 0, que es un punto 0, y vamos a ubicar a los números naturales. Fíjense que los números naturales son todos los que uno puede contar, o sea, estos números positivos. Fíjense, 1, aquí tenemos el 2, aquí tenemos el 3. Recuerden que la distancia es exactamente igual en estas unidades. Aquí tenemos el número 4. Y así esta recta va hacia el infinito. Fíjense que este es el conjunto de números naturales. Nuestro primer conjunto que nos sirve para contar. Este conjunto de números naturales está constituido por 1, 2, 3. Fíjense, podemos una manzana, 2 peras, 3 casas y así sucesivamente. Nos sirve para contar. El otro conjunto, ya está los números naturales, el otro conjunto es el conjunto de los números enteros. Fíjense que el conjunto de los números enteros constituye el conjunto de los números naturales más los números negativos, o sea, los números que van desde -1, 2, 3, 4 y así hasta menos infinito. Fíjense que unidos estos dos conjuntos constituyen el conjunto de los números enteros y este conjunto de los números enteros está constituido por -1, -2, -3 y hasta el menos infinito. Fíjense que este es el conjunto de los números enteros. Luego viene otro conjunto, el conjunto de los números racionales, que son unos números que se escriben de la forma P sobre Q, de esta forma, donde Q no puede ser igual a 0, porque no existe una división por 0, hay una indefinición. Y fíjense que luego en próximos videos vamos a ubicar uno de estos puntos, pero nos vamos a adelantar. Fíjense que un medio, por ejemplo, si queremos ubicar esta fracción, este número racional, sería aquí entre 0 y 1, justo en la mitad de la unidad, una unidad dividida en dos, un medio. Fíjense, una unidad dividida en dos partes. Entonces aquí tenemos esta representación en el conjunto, en la recta real. Pues luego vamos a hacer algunos ejemplos más a profundidad en unos próximos videos. Entonces el conjunto de los números racionales, miren, incluye estos dos conjuntos, tanto el conjunto de los números naturales como en el conjunto de los números enteros, ya que se los puede representar. Por ejemplo, aquí tenemos el 1, 2, y acá tenemos el -1, -2. Se lo puede representar por fracciones a estos números. Entonces los incluye, por ejemplo, al 1, se lo puede representar 1 sobre 1, al 2 como 4 sobre 2, miren, al -2 como -4 sobre 2, y el número que habíamos representado en la recta numérica, el 1 medio, y así se puede representar cualquiera de estos números naturales y enteros también como una fracción, como racionales, y entonces los incluye. Vienen otro conjunto de números que no está incluido entre estos conjuntos de números, que son los irracionales, que están fuera. Y este conjunto de números los conforman todas las raíces que no son exactas. Por ejemplo, la raíz de 2, miren, una raíz no exacta, la raíz de 3, y también está compuesto por números especiales, como por ejemplo el número e, el número pi, que son números que tienen decimales no periódicos. Y fíjense que este conjunto pues no aceptaría raíces exactas. Por ejemplo, una raíz exacta que sí se puede hacer, por ejemplo la raíz de 4,
hay que buscar un número que multiplicado dos veces, pues nos dé 4, sería el 2. Pero recuerden que no solamente el 2, también es el menos 2, porque si multiplicamos menos 2 por menos 2, también nos daría 4, menos por menos nos daría más. Así sería más y menos. Fíjense, sería dos soluciones, más y menos. Fíjense, esta es una raíz exacta que no se incluiría en el conjunto de los números irracionales, porque aquí solamente raíces que no son exactas, o sea, que no tienen dos números que multiplicados den exactamente ese número. Y fíjense que ya teniendo todos estos conjuntos de números, ya tenemos el conjunto de números reales. Todos estos conjuntos unidos conforman el conjunto de los números reales. Fíjense que uniendo todos estos conjuntos de números, pues tenemos este conjunto más grande que es el conjunto de los números reales. Vamos a hacer una práctica, vamos a ubicar algunos ya números, conjunto de números, vamos a ubicar los conjuntos de números racionales en la recta numérica. Ya habíamos ubicado a los naturales y a los enteros, fíjense, ahora vamos a ubicar este conjunto de números racionales en la recta numérica. Vamos a poner algunos números racionales, por ejemplo, un tercio, vamos a poner aquí. Vamos a poner otro más, 5 tercios, por ejemplo. Vamos a poner con color negro, 5 tercios. Vamos a poner menos 2 tercios. Vamos a poner, pongamos menos 4 tercios. Y vamos a empezar con estos valores, con estas fracciones, o sea, números racionales, que tienen esta forma, recuerden, P sobre Q, donde Q no puede ser igual a 0. Recuerden, esto es muy importante, pues haría una división por 0 y eso sería una indefinición. Entonces, fíjense que una de las claves importantes es mirar el denominador y el denominador nos va a indicar en cuántas partes está dividida la unidad. Por ejemplo, este denominador tiene 3 unidades, o sea que esta unidad está dividida en 3 unidades, fíjense, en 3 partes, perdón, esta unidad está dividida en 3 partes, todas las unidades estarían divididas en 3 partes, y un tercio sería una de 3, o sea, este es un tercio hasta aquí. Por ejemplo, aquí 5 tercios, tendría que seguir dividiendo las unidades, sería un tercio, 2 tercios, 3 tercios, que sería, fíjense, 1, 4 tercios y 5 tercios. Estaría acá ubicado. Fíjense, el denominador nos dice, nos indica en cuántas partes está dividida cada una de las unidades. Por ejemplo, aquí en negativo, pues nos iríamos para el lado izquierdo. Pues desde el 0, hay que tomar en cuenta que desde el 0 para el lado derecho va a los números positivos hasta más infinito. Y aquí, desde el 0 a la izquierda va hasta menos infinito. Y hay que tomar en cuenta si queremos ubicar el menos 2 tercios, que también están divididas las unidades aquí en 3 unidades, pero aquí sería menos un tercio, aquí sería menos 2 tercios. Ya estaría ubicado el menos 2 tercios aquí y necesitamos ubicar el menos 4 tercios. También seguimos dividiendo las demás unidades en, como todos los tuvimos como denominador 3, pues todo vamos a dividir para 3 las unidades y aquí sería fíjense, aquí sería menos 3 tercios, que sería menos 1 y aquí sería menos 4 tercios. Estaríamos ubicando ya el tercer valor. Fíjense que aquí cada uno de estos valores es importante ubicarlos de esta forma. La clave, recuerden, es mirar en el denominador cuántas unidades, en cuánto está dividida la unidad. Por ejemplo, aquí en todas estas fracciones, las unidades estaban divididas en 3 partes. Si tenemos, por ejemplo, un número, una fracción, por ejemplo, 5 octavos, por ejemplo, tendríamos, la unidad estaría dividida en 8 partes.
¿Qué sucede si nosotros queremos ubicar números decimales, por ejemplo, 0,1 o menos 0,3 o 0,9? Fíjense que aquí, si queremos ubicar de este tipo, 0,5, de este tipo, las unidades deberían estar divididas en 10, fíjense, por eso decimales, y vamos contando, por ejemplo, a 0,1, si lo queremos ubicar dentro de la recta numérica, de esta recta real, pues el 0,1 iría aquí, fíjense, esta ubicación aquí iría 0,1. Estaría dividido en 10 partes. Miren, el menos 0,3, las unidades están divididas en 10 partes, entonces sería 1, 2, 3. Aquí estaría ubicado el menos 0,3. Fíjense, si nosotros queremos ubicar el 0,9, pues estaría aquí. Miren, 0,9. Y el menos 0,5 iríamos hacia la parte negativa. Aquí estaría el 0,3, menos 0,4 y aquí estaría el menos 0,5. Fíjense que si queremos ubicar a los decimales, pues tendríamos que dividir cada unidad en 10 partes. Vamos a dividir a esta unidad. Fíjense, la división de esta unidad en dos partes es justo el número decimal 0.5. Miren, 0.5, ya que también a la vez está dividida en 10 partes. Y fíjense que cuando dividimos en dos partes, cuando ubicamos los racionales, esta parte de aquí era un medio. O sea, de 0 hasta la mitad sería un medio. Y de aquí sería el 2 medios, que sería el 1, el otro 1 medio. Y fíjense, justo hay una equivalencia que 1 medio, esta fracción, es igual a 0,5 en decimales. Luego vamos a ver este tipo de transformaciones. De aquí hay un decimal exacto a una fracción propia. Podemos hacer este tipo de transformaciones. Luego las estudiaremos. Pero lo importante es ubicar en este conjunto de números reales, alguno de sus subconjuntos en la recta real. Fíjense, vamos a ver en un software cómo se ve estos puntos, estas divisiones que están entre 0 y 1, entre las unidades, entre 0 y 1, 1 y 2. Fíjense, vamos a hacer un zoom, un acercamiento, y fíjense que aquí se divide la unidad, miren, en 0,5, miren, de 0, 0,5, 1. Si vamos haciendo más un zoom, vamos acercando, fíjense aquí la unidad se ha dividido ya 1, 2, 3, 4 partes. Aquí la unidad, miren, ya se ha dividido en 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5 partes. Si hacemos más zoom, fíjense los números cómo se van dividiendo y van internamente, tienen más divisiones. En la unidad desde 0 hasta 1 ya tiene 10 divisiones, y aquí están algunos de los decimales que habíamos ubicado nosotros. Fíjense, 0,5 lo habíamos igualado con 1 medio, que es también a la vez es la mitad desde 0 hasta 1. Y fíjense que si nosotros vamos mucho más allá haciendo acercamientos zoom, hay muchos valores decimales que van apareciendo, más subdivisiones, y estas subdivisiones van hacia el infinito. Fíjense, entonces vamos a regresar, y así pues nos presentan generalmente esta recta numérica, pero recuerden que dentro de esta recta numérica hay muchas más números decimales, se podría decir, números decimales que conforman el conjunto de los números reales.